La rebelión de Absalón contra David y su trágico final en la batalla. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más dramáticas y conmovedoras de la Biblia, a la rebelión de Absalón contra su padre. El rey David es una narración llena de ambición, traición, dolor familiar y lecciones que siguen resonando hasta nuestros días. ¿Cómo es que un hijo amado se levanta contra su propio padre, llevando a todo un reino al borde de la guerra civil? Acompáñenme a descubrirlo. Para entender la rebelión de Absalón, primero debemos conocer al hombre. Absalón era el tercer hijo de David, y la Biblia lo describe como un hombre de una belleza extraordinaria. Se dice que desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Tenía una cabellera larga y abundante, tan pesada que cuando se la cortaba una vez al año, pesaba una fortuna. Pero su atractivo exterior escondía un corazón lleno de orgullo y una ambición sin límites. El origen del conflicto se remonta a un evento terrible dentro de la familia real. Tamar, la hermana de Absalón, fue deshonrada por su medio hermano, Amnón. El primogénito de David, Absalón, guardó un profundo resentimiento por este acto. Durante 2 años, planeó su venganza en silencio. Finalmente, invitó a todos los hijos del rey a un banquete y allí ordenó a sus siervos que mataran a Amnón. Este acto de justicia por mano propia lo obligó a huir de Jerusalén y a exiliarse durante 3 años. El rey David, aunque dolido por la muerte de su hijo Mayo-R, extrañaba profundamente a Absalón. Con el tiempo, Joab, el comandante del ejército de David, intercedió para que Absalón pudiera regresar. Sin embargo, aunque volvió a Jerusalén, David no le permitió ver su rostro durante 2 años más. Esta distancia y la aparente frialdad de su padre seguramente alimentaron aún más el rencor y la ambición en el corazón de Absalón. Finalmente, padre e hijo se reconciliaron. David besó a Absalón, un gesto de perdón y restauración. Pero, para Absalón, ya era demasiado tarde. Su corazón ya no buscaba el amor de su padre sino su trono. Aquí es donde comienza su astuta y metódica campaña para robarse el corazón del pueblo de Israel. Absalón se preparó con carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él, una muestra pública de su estatus y poder. Se levantaba temprano y se paraba a la entrada de la ciudad. Cuando alguien venía a buscar justicia ante el rey, Absalón lo interceptaba. Les decía cosas como: «Ah, mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey». Y luego añadía con una falsa humildad: «¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o causa, y yo les haría justicia?» Con esta estrategia, Absalón se presentaba como el verdadero defensor del pueblo, un líder que se preocupaba por sus problemas, en contraste con un rey que, según él, estaba distante y desinteresado. Y cuando la gente se acercaba para inclinarse ante él, Absalón los tomaba de la mano y los besaba, un gesto de cercanía y afecto que contrastaba con la formalidad de la corte real. Así, poco a poco, durante 4 años, fue robando el corazón de los hombres de Israel. Llegado el momento, Absalón le pidió permiso a David para ir a Hebrón a cumplir un supuesto voto religioso. Hebrón no fue una elección al azar. Era la ciudad donde David había sido coronado rey por primera vez. Un lugar con un profundo simbolismo político. Una vez allí, Absalón envió espías por todas las tribus de Israel con un mensaje secreto: «Aun cuando oigan el sonido de la trompeta dirán: Absalón reina en Hebrón». La conspiración creció rápidamente. Muchos israelitas, descontentos o simplemente seducidos por el carisma de Absalón, se unieron a la rebelión. Incluso Ahitofel, uno de los consejeros más sabios y respetados de David, traicionó al rey y se unió a Absalón. La noticia llegó a David en Jerusalén como un golpe devastador. Su propio hijo, a quien había perdonado y amado, ahora venía a quitarle el trono y, muy probablemente, la vida. David, en uno de los momentos más bajos de su vida, tomó una decisión difícil pero sabia: a huir de Jerusalén. Sabía que si se quedaba a luchar, la ciudad santa se convertiría en un campo de batalla y miles de inocentes morirían. Acompañado de sus siervos leales y su guardia personal, el rey abandonó su palacio y su ciudad, llorando mientras subía descalzo el monte de los Olivos. Era la imagen de un padre con el corazón roto y un rey humillado. Mientras tanto,
Absalón entró triunfante en Jerusalén y ocupó el palacio de su padre. Su consejero, Ahitofel, le dio un consejo estratégico brutal. Le dijo que persiguiera a David esa misma noche con 12,000 hombres para atacarlo mientras estaba cansado y débil. Este plan, militarmente brillante, habría significado el fin de David, pero aquí es donde la historia da un giro providencial. Husai, un amigo leal de David, se había quedado en Jerusalén fingiendo lealtad a Absalón. Cuando Ahitofel presentó su plan, Husai lo contradijo. Argumentó que David y sus hombres eran guerreros feroces y que atacarlos de noche era demasiado arriesgado. En su lugar, propuso que Absalón reuniera a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y liderara personalmente una fuerza masiva e imparable para aplastar a David. El ego de Absalón fue su perdición. Le encantó la idea de liderar un ejército gigantesco y obtener una victoria aplastante y gloriosa. Desechó el consejo sabio y práctico de Ahitofel y optó por el plan grandilocuente de Husai. Este fue su error fatal. Ahitofel, al ver que su consejo no fue seguido y entendiendo que la rebelión estaba condenada al fracaso, se fue a su casa, puso sus asuntos en orden y se quitó la vida. El retraso causado por el consejo de Husai le dio a David el tiempo que necesitaba para escapar, cruzar el río Jordán y reagrupar a sus fuerzas. El enfrentamiento final era inevitable. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. A pesar de que el ejército de Absalón era mucho más numeroso, los soldados experimentados de David, que conocían el terreno, tenían la ventaja. Antes de la batalla, David, mostrando su inmenso amor de padre, dio una orden explícita a sus comandantes, Joab, Abisai e Itai: traten benignamente por amor a mí al joven Absalón. Quería ganar la guerra, pero no a costa de la vida de su hijo. La batalla fue una masacre para las fuerzas rebeldes. El bosque mismo parecía luchar contra ellos. Y entonces ocurrió el clímax trágico de la historia. Absalón, montado en su mulo, huía por el bosque. Al pasar debajo de un gran roble, su famosa y larga cabellera se enredó en las ramas. El mulo siguió de largo, y Absalón quedó suspendido en el aire, atrapado e indefenso. Uno de los soldados de David lo vio y fue a avisar a Joab. Joab, un hombre pragmático y a veces despiadado, sabía que mientras Absalón viviera, la rebelión continuaría y el reino nunca estaría en paz. Ignorando la orden directa de David, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo, colgado del árbol. Luego, 10 de los escuderos de Joab lo remataron. La noticia de la victoria llegó a David, pero su única preocupación era su hijo. ¿Está bien el joven Absalón?, preguntaba a cada mensajero. Cuando finalmente le informaron de la muerte de su hijo, el rey se derrumbó. La Biblia describe su dolor con una intensidad que traspasa los siglos. David subió al cuarto sobre la puerta y lloró amargamente, diciendo: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío». El lamento de David no era el de un rey que había ganado una guerra, sino el de un padre que había perdido a su hijo. Su dolor fue tan grande que casi desmoralizó a su ejército victorioso. Joab tuvo que confrontarlo duramente para recordarle su deber como rey y agradecer a los hombres que habían arriesgado sus vidas por él. La historia de Absalón es una tragedia en todos los sentidos. Es un recordatorio poderoso de cómo la soberbia, la ambición desmedida y la falta de perdón pueden destruir vidas y familias enteras. Absalón tenía todo para ser un gran líder en carisma, belleza, inteligencia, pero su orgullo lo cegó y lo llevó a un camino de traición y autodestrucción. Su final, atrapado por la misma cabellera que era su orgullo, es una ironía poética y terrible. Esta historia nos enseña sobre las consecuencias devastadoras de nuestras decisiones. Nos muestra que la búsqueda de poder a cualquier costo rara vez termina bien. También nos habla del amor incondicional de un padre, un amor tan profundo que estaba dispuesto a perdonar la peor de las traiciones. La rebelión de Absalón no es solo un relato antiguo, es un espejo de las luchas humanas con el orgullo, la ambición, el perdón y las complejas relaciones familiares que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más intensas de la Biblia. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué lección te llevas de la historia de David y Absalón. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.